Vale. Vale. A ver, hoy en día está habiendo un aumento exponencial, como antes muy bien ha comentado en Paz, de instalaciones fotovoltaicas. Como comentaba, hemos pasado de 476 a 17.239 en 2021. De hecho, este mes 1.169. Es raro la casa que a día de hoy no nos encontramos, o edificio, una cubierta con instalación fotovoltaica. Pero detrás de todo eso, debemos de tener en cuenta que hay unos pasos para poder legalizar esas instalaciones. Vamos a hacer un repaso sobre qué pasos tengo que hacer para poder tener esa instalación correcta y bien legalizada en todos y cada uno de los estamentos públicos que tenemos que dar. A ver, inicialmente tenemos una legalización a nivel municipal en la cual deberemos solicitar la licencia de obra, bien mediante declaración responsable o solicitud con proyecto. Es verdad que deberemos de dirigirnos a las ordenanzas municipales para saber cómo el municipio o el ayuntamiento oportuno engloba este tipo de instalaciones. También dependerá del tipo de potencia y todo. Posteriormente habrá que pagar una tasa municipal compuesta en el ICIO y una tasa fija, es decir, el impuesto sobre construcciones e instalaciones y obras y una tasa fija. Con eso, una vez que tengamos la licencia de obra, podemos tener que solicitar licencia de actividad, si procede. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y entrecomillado. Si procede, es decir, si esa instalación se encuentra en la cubierta de una actividad, de un negocio, un taller mecánico, cualquier otro tipo de uso que tiene una actividad económica detrás, se debería de solicitar, según la Ley 6 de 2014, una licencia de actividades, al considerarse como modificación no sustancial en la construcción de instalaciones para el aprovechamiento de radiación solar y no aplicarle modificaciones en la estructura, siempre y cuando no hace. Es decir, esta licencia de actividad se aplicará a la construcción de instalaciones para el aprovechamiento de radiación solar de cualquier potencia instalada y extensión, así como la energía cinética del aire en caso de instalaciones aerogeneradoras con un máximo de 3 megavatios de potencia instalada, siempre que dichas instalaciones se ubiquen en el emplazamiento en el que se desarrollan las referidas actividades. Con esto hemos definido la reglamentación municipal, vamos a irnos a nivel autonómico. Deberemos de hacer, dependiendo la potencia que tengamos, una legalización, bien mediante memoria técnica para instalaciones inferiores a 10 kilovatios o bien mediante proyecto. Aquí en este enlace podemos ver el trámite por instalador habilitado para instalaciones generadoras inferiores o iguales a 10 kilovatios. El mismo se realiza con un trámite con firma digital del instalador. Los documentos asociados aparecen en esta parte de aquí, los procedimientos. Y si es con proyecto, para potencias superiores a 10 kilovatios, igual. Se tramitará con certificado digital, explicación del procedimiento, impresos asociados y legalizaremos la instalación. Aquí he de indicar que desde FEMPA hemos preparado
varios cursos para la tramitación y cumplimentación de boletines, tanto de instalaciones fotovoltaicas como para la legalización de los puntos de recarga. En próximas ediciones tendremos estas. De hecho, en octubre y noviembre del año pasado se estuvieron haciendo formaciones, tanto presenciales como online, de cumplimentación de boletines eléctricos para viviendas y otros usos. No englobados en instalaciones fotovoltaicas y puntos de recarga. De hecho, se va a volver a hacer en breve más convocatorias. Y siguiendo con los pasos de legalización, tendríamos la legalización a nivel preventivo. Según el INS, se deberá aperturar el centro de trabajo. Aquí tenéis el enlace al procedimiento, igual con firma digital, en el cual presentaremos toda la documentación que nos piden para aperturar el centro de trabajo, ya que se considera un centro de trabajo. Y de hecho, luego posteriormente lo explicará mejor el compañero José María, el seguimiento que está haciendo la inspección de trabajo con respecto a este tipo de centros o de instalaciones. Por último, y no por ello menos importante, tenemos los requisitos que tenemos que cumplir para, en materia de medioambiental. La gestión de residuos, la correcta identificación y entrega al gestor utilizado. Es decir, yo debo de tener un contrato con un gestor utilizado en el cual me acredite que puede llevarse esos residuos. Aquí os he preparado un enlace al buscador de la Generalitat en el cual podéis buscar los poseedores de residuos por centro, por población, por todo. Buscáis y os aparecerán cada uno de los gestores de residuos que pueden recogeros estos residuos previo contrato. Pues, como he comentado, la legalización de este tipo de instalaciones tienen que pasar por estos 4 pasos: legalización municipal, legalización autonómica, preventiva y medioambiental. Con ello tendremos una correcta legalización de instalaciones solar fotovoltaicas. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Sé que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero bueno, mi nombre es José María Sánchez Cano y soy el responsable de prevención de riesgos laborales aquí en FEMPA. En primer lugar, gracias a todos por la asistencia virtual a estas jornadas técnicas tan interesantes que estamos viendo esta tarde. En esta ponencia, principalmente lo que voy a intentar es desglosar e identificar las distintas etapas que resultan imprescindibles para realizar trabajos seguros en cubiertas. Y para ello, pues voy a empezar directamente con un dato que viene a resultar, vamos, por desgracia, demoledor. Y es que cada 7 días una persona sufre un accidente grave o mortal al caerse desde una cubierta a un tejado mientras realiza trabajos de instalación, conservación, mantenimiento, reparación e inspección. Es decir, cada 7 días, todas las semanas, una persona fallece o resulta gravemente herida desde trabajos que se realizan en cubierta. Esto se debe principalmente, entre muchos otros factores, al incremento de las instalaciones. Como bien comentaba Antonio anteriormente, se ha duplicado exponencialmente estas instalaciones y esto provoca también que, por desgracia, haya muchos más accidentes. Este tipo de trabajos suelen ser trabajos de aislamiento, impermeabilización, reparación de goteras, sustitución de tejas, es decir, hay infinidad de trabajos que se realizan en cubiertas o tejados, como por ejemplo la instalación o el mantenimiento de paneles solares, que es en lo que nos vamos a centrar principalmente en la exposición. Para evitar estos accidentes es esencial, pues, sensibilizar y mejorar los conocimientos técnicos, pues, del titular del edificio en el que se va a intervenir y de la empresa o del trabajador autónomo que va a trabajar sobre la cubierta o tejado. Para ello, en primer lugar, vamos a definir rápidamente 3 conceptos previos que son necesarios para encaminar y entender el resto de la exposición. En primer lugar, como cubierta, entendemos lo que sería la cubierta, sería la parte exterior de la techumbre del edificio, como también cualquier otra del mismo de características similares que pueda suponer un riesgo de caída de altura. Estamos hablando de azoteas, tejados, techos técnicos, falsos techos, techos suspendidos. Por otro lado, además de tener en cuenta lo que es una cubierta, tenemos que tener en cuenta
o diferenciar, mejor dicho, entre promotor y titular del edificio y lo que sería la figura del contratista. Por un lado, en cuanto al promotor titular del edificio, pues se entenderá por promotor cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realicen las actividades, es decir, es quien las paga o quien las costea. Y por titular del edificio se entiende como persona física o jurídica que gestiona y pone a disposición de empresas y trabajadores el edificio sobre cuya cubierta se vaya a trabajar. Generalmente ambas figuras coinciden, no siempre, pero generalmente suelen coincidir, por lo que a lo largo de la exposición y por evitar que se nos vaya también el tiempo, utilizaremos la expresión promotor titular del edificio para designar pues, a quien encarga una intervención en la cubierta de su edificio, el titular de un centro de trabajo, puede ser el presidente de una comunidad de propietarios, el cabeza de familia de una vivienda particular, el propietario, ya he dicho, de una nave industrial. Todo esto lo vamos a entender como promotor titular del edificio. Y por otro lado, tendríamos a lo que es el contratista, que el contratista se utiliza para denominar pues, a quien asume ante el promotor y titular del edificio la realización de los trabajos en cubierta. ¿Vale? Una vez definidos estos conceptos previos, vamos con lo que sería la exposición en conjunto. Para que los trabajos en cubierta se puedan realizar de una forma segura y no se produzca ningún daño irreparable, es imprescindible que se sigan las siguientes etapas. ¿Vale? Tenemos, en primer lugar, etapa 1 sería la recopilación de información previa sobre la cubierta. Etapa 2, selección del contratista. Etapa 3, planificación de los trabajos. Etapa 4, preparación de los trabajos. Etapa 5, ejecución de los trabajos. Y por último, la finalización. ¿Vale? Es imprescindible seguir todas estas etapas para realizar un trabajo seguro en cubierta. Por ello, vamos a desglosar cada una de ellas para ver qué hay que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la etapa primera, que sería la recopilación de información previa sobre la cubierta. ¿Vale? Pero, ¿por qué es importante recopilar esta información previa sobre la cubierta? Pues es fundamental. ¿Por qué? Porque los trabajos de reparación y mantenimiento en cubiertas son trabajos que tienen unos riesgos específicos y se realizan en un centro, en un lugar, el cual tiene unas características específicas. Unas características que no todas las cubiertas son iguales, cada una es distinta, con lo cual tiene una información previa para poder trabajar en ellas distinta. El desconocimiento sobre las características de la cubierta, por dónde se accede, cuál es su resistencia, que si presenta o no zonas frágiles, pues es el origen de muchísimos accidentes. ¿Vale? ¿Quién está obligado a recopilar esta información? ¿Vale? En primer lugar, el promotor titular del edificio es el que recopilará toda la información a su alcance sobre las características de la cubierta y este, a su vez, se las transmitirá al contratista. A veces no es suficiente con esta información, por lo que el contratista la completará, como mínimo, mediante una visita al edificio antes de presupuestar los trabajos. Pero lo más importante, ¿qué información se debe conocer sobre la cubierta? ¿Vale? La información previa sobre la cubierta que se tiene que recopilar es al menos la siguiente. Tenemos por un lado los accesos, por dónde se va a acceder a esa cubierta, si dispone de accesos fijos, ya sea una escalera fija, escalas manuales, o sea, cualquier tipo de acceso a lo que sería esa cubierta. Hay que saber dónde están ubicados, si están en buenas condiciones de uso, etc. Luego, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta lo que sería la resistencia. Esto es fundamental. La resistencia depende, entre otros, de muchos factores, pero sobre todo de estos tres principalmente. De la carga máxima que pueden soportar los elementos de cubrición, del estado de deterioro por el paso del tiempo, la exposición ambiental y las operaciones previas que se hayan realizado sobre la cubierta. Considerando estos tres factores, se estima la resistencia de la cubierta, evidentemente por un técnico competente. Y sí que hay que tener en cuenta que en el caso de que la cubierta presente zonas con resistencias distintas, se tomará como referencia siempre la más desfavorable. Aparte de la resistencia, también hay que tener en cuenta, evidentemente, los translúcidos, huecos y zonas frágiles. ¿Vale? Hay que saber si existen zonas frágiles, si tenemos huecos, si están protegidos, si no están protegidos. Se recopilará toda la información sobre la ubicación y el estado de todos estos elementos. A continuación, también tenemos que saber las dimensiones y pendientes de la cubierta donde vamos a trabajar, evidentemente. También las protecciones y pasarelas. Protecciones
que pueden ser protecciones que ya estén existentes en la cubierta donde se vaya a trabajar para evitar, pues ya sea caídas por el borde o a través de la cubierta como consecuencia de una rotura o por presencia de huecos en la misma. Y también se tiene que conocer el estado de revisión y mantenimiento de estas protecciones, evidentemente. Además, también se tienen que identificar si existen pasarelas o zonas de paso seguro para transitar por la cubierta. En siguiente lugar, tenemos que saber también las instalaciones y servicios afectados. En la cubierta o en sus inmediaciones pueden existir instalaciones, líneas eléctricas, paneles solares, conducciones de gas, etcétera, que pueden interferir en las actividades que vayamos a realizar. De ahí que, si fuera necesario, se determinará cómo desconectarlas o anularlas mientras se realizan estos trabajos en cubierta. Y por último, tenemos que conocer también la concurrencia con otras actividades. Es decir, hay que recopilar la información sobre las actividades que se realicen en el edificio, ya sea una actividad empresarial, residencial, deportiva, de cualquier tipo, y sobre todo saber si van a interferir esas actividades con los trabajos que vayamos a realizar. Bueno, una vez hemos recopilado toda esa información, o en este caso el promotor titular del edificio, transmite esa información recopilada sobre la cubierta a los contratistas que vayan a presupuestar los trabajos. Además, estos contratistas visitarán previamente el edificio para hacer una toma in situ de los datos, mediciones, fotografías, es decir, cualquier dato que permita completar la información titulada por el promotor o titular del edificio. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información que acabamos de comentar de la cubierta? Pues aquí tenemos una pequeña tabla. Yo sí que, recomiendo el documento del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es en el que está basado la exposición, porque es un documento, extraordinario y ayuda mucho a realizar todo este tipo de trabajos. Pero podemos obtener esta información, en primer lugar, como hemos comentado, de reuniones con el promotor titular del edificio y la visita al mismo. También del libro del edificio, de planos que podamos disponer del edificio, de la nave industrial, etc. Luego, informes de la inspección técnica de edificios que pueda haber de la ITE. ¿Vale? Luego también, en cuanto a las protecciones que pueden existir, la documentación técnica del fabricante, de esas protecciones, ya sean barandillas, ya sean redes, ya sea cualquier tipo de protección que pueda haber en la cubierta. Luego, también, de las compañías suministradoras de gas, electricidad, etcétera, podremos saber las instalaciones y servicios afectados que hemos comentado. Y hoy en día está muy de moda y es una herramienta, estupenda, que sería el tema de las fotografías aéreas, imágenes por satélite, lo que viene a ser Google Maps, Google Earth o incluso con drones. También se están empezando a realizar todas estas labores de obtención de información de la cubierta. Una vez hemos recopilado toda esta información previa, pasamos a la segunda etapa, que sería la selección del contratista. ¿Por qué es importante que el promotor titular del edificio seleccione al contratista adecuado? Pues porque muchos de los accidentes se producen principalmente porque el contratista no cuenta con un nivel de especialización suficiente para este tipo de trabajos y no dispone del conocimiento, experiencia, formación o medios adecuados para ejecutarlo de forma segura. ¿Qué debe valorar el promotor titular del edificio a la hora de seleccionar al contratista? Pues es imprescindible asegurarse de que tiene la capacidad y solvencia para planificar y ejecutar los trabajos de forma segura. Así, el promotor titular seleccionará un contratista que demuestre en su oferta o presupuesto que las tareas se realizan con los medios materiales necesarios y por trabajadores adecuadamente preparados y formados para trabajar en cubiertas. Sí que es importante también comentar que es muy recomendable que el promotor titular del edificio valore la instalación de elementos permanentes, protecciones, accesos, etcétera, elementos permanentes en la cubierta, que faciliten tanto el acceso como la permanencia seguros en la misma durante la presente y las futuras intervenciones. Esto es un paso también fundamental que, si se puede hacer o valorar, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, una vez hemos recopilado la información previa sobre la cubierta y hemos seleccionado al contratista adecuado para realizar los trabajos, pasaríamos a la tercera etapa, que sería la planificación de los trabajos. ¿Por qué es importante planificar estos trabajos? Pues es importante porque la improvisación está detrás de muchos accidentes por caída desde cubiertas. Resulta esencial una adecuada planificación que contemple todos los riesgos y medidas preventivas necesarias. Esta etapa es clave para que los trabajos puedan realizarse de forma segura.
¿En qué consiste esta planificación de los trabajos? Pues consiste en determinar el orden en que estos se harán, incluyendo las medidas preventivas que se deben adoptar para trabajar de forma segura y que no se produzcan accidentes. Con este fin, el contratista debe definir un procedimiento de trabajo, ¿vale? Que esto es muy importante, debe definir un procedimiento de trabajo que determine la forma concreta en que se desarrollará la actividad en la cubierta, describiendo las tareas, quién lo ejecutará, cómo lo hará y cómo se actuará en caso de emergencia, entre muchas otras cosas. ¿Qué aspectos habrá de valorar a la hora de determinar el procedimiento de trabajo? Pues para establecer un procedimiento de trabajo seguro, el contratista debe reflexionar y tomar en cada caso las decisiones que resulten más adecuadas sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, la necesidad de acceder a la cubierta. ¿Es necesario o no es necesario acceder a la cubierta? ¿Se puede realizar desde un medio de elevación externo sin necesidad de pisar la cubierta? Eso sería lo ideal, ojalá, ¿vale? Pero en muchos casos, evidentemente, esto no se puede realizar así. Por lo tanto, habrá que plantear la forma de acceso y desembarco de los trabajadores en la cubierta. ¿Cómo van a acceder? ¿Por dónde van a acceder? Este desembarco de los trabajadores en cubierta es uno de los puntos más críticos, ¿vale? Por lo tanto, es un punto a tener muy en cuenta. Luego también, en el procedimiento de trabajo tiene que tener en cuenta el peso de la cubierta. El peso sobre la cubierta, perdón. El peso sobre la cubierta en función de los trabajadores, material, los equipos de trabajo, todo lo que vaya a haber sobre la cubierta, saber si va a soportar, va a tener esa resistencia a esa cubierta. Eso también es un aspecto fundamental. Luego también en el procedimiento debe aparecer la instalación y uso de protecciones. ¿Qué protecciones? Ya sean colectivas, individuales. Siempre vamos a priorizar, evidentemente, las protecciones colectivas ante todo. Pero en ocasiones es necesario utilizar también protecciones individuales porque las protecciones colectivas no salvan toda la distancia, todas las pendientes, etc. ¿Vale? Luego también hay que establecer un itinerario de tránsito y las pasarelas por donde se vaya a pasar si es que la cubierta presenta zonas frágiles. También la elevación, ubicación y retirada de material es algo que debe aparecer en el procedimiento de trabajo seguro. ¿Cómo vamos a subir el material? ¿Cómo lo vamos a bajar? ¿Dónde lo vamos a ubicar en la cubierta para evitar esas sobrecargas? También habrá que tener en cuenta la señalización y delimitación de la zona de trabajo. Es decir, hay que delimitar la zona para evitar cualquier interferencia externa en los trabajos que se estén realizando, ¿vale? Luego, hay que elegir en qué momento se realizan los trabajos. ¿En qué consiste esto de elegir en qué momento se realizan los trabajos? Pues hombre, si vamos a trabajar en cubiertas y las condiciones climatológicas no son favorables, evidentemente el trabajo en cubierta habría que suspenderlo. El trabajo en cubierta se debe suspender hasta que las condiciones meteorológicas, en este caso, pues sean las favorables para poder realizar el trabajo en condiciones de seguridad. Y por último, en el procedimiento de trabajo seguro también hay que tener en cuenta la actuación en caso de emergencia. ¿Qué pasa si un trabajador cae y queda suspendido del arnés? ¿Cómo vamos a rescatar a ese trabajador? Esto también es un punto crítico. Crítico porque el trabajador que queda suspendido hay que rescatarlo, digamos, en poco tiempo. No puede estar suspendido ahí hasta que pasen horas y que alguien pueda rescatarlo de esa situación de emergencia. Entonces, se tiene que prever en el procedimiento cómo se va a rescatar a este trabajador en caso de que pasara, por desgracia, un accidente, cayera y quedara suspendido. Luego, ¿qué secuencia general seguirá este procedimiento de trabajo que acabamos de comentar? Pues una vez tomadas estas decisiones, con carácter general, los trabajos se realizan siguiendo las siguientes etapas. Señalización y delimitación de la zona de trabajo, lo primero. Instalación de protecciones a continuación, acceso y desembarco a la cubierta, elevación y depósito del material, realización de los trabajos y una vez tenemos esto, retirada de material y protecciones, descenso de la cubierta y retirada de la señalización. ¿Vale? Esto, en función del procedimiento, cambiará un aspecto u otro, pero esto sería la secuencia general para planificar correctamente todos estos trabajos. Una vez tenemos planificados los trabajos, vamos a preparar esos trabajos. ¿Y por qué es importante preparar los trabajos antes de comenzar? Pues en un alto porcentaje los accidentes de trabajo, las medidas preventivas no se habían adoptado en la práctica. Es decir, el procedimiento lo tenemos todo muy bien, todo muy bonito, en el papel queda todo perfecto, pero en la práctica nunca se han adoptado esas medidas o se han adoptado puntualmente, con lo cual
si no preparamos bien estos trabajos, evidentemente la parte práctica nos va a fallar, ¿vale? Si no se facilita a los trabajadores los medios necesarios para llevar a cabo este procedimiento, también todo lo indicado anteriormente no servirá de nada, evidentemente, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene que preparar el contratista antes de empezar los trabajos? Pues antes de comenzar, en primer lugar, el contratista proporcionará a los trabajadores todo lo necesario para que las tareas encubiertas puedan ser ejecutadas conforme al procedimiento de trabajo. ¿Y qué es todo esto? Pues en primer lugar, medios materiales. Los equipos de trabajo que vayan a utilizar tienen que ser conformes a la normativa, tener todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios. Las protecciones colectivas, evidentemente, igual, conforme a la normativa, en perfectas condiciones de uso. Los equipos de protección individual, también, exactamente igual. También hay que tener en cuenta que, puesto que es un trabajo en altura, se designará un responsable de supervisar los trabajos que será el que compruebe que ese trabajo se desarrolla conforme al procedimiento establecido, ¿vale? Esta figura es la que comúnmente se conoce como el recurso preventivo. Es necesario que tenga una formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales y esta persona será un poco, digamos, pues la encargada de vigilar que todo se cumpla conforme al procedimiento establecido. También, por otro lado, el contratista también tiene que tener en cuenta la aptitud física mental de los trabajadores para realizar trabajos en altura. Esto con el reconocimiento médico laboral y el certificado de aptitud emitido por el Servicio de Prevención, con el protocolo de trabajos en altura correspondiente, pues confirmaría esto. Y por último, en la fase de preparación de los trabajos, tenemos la formación e información de los trabajadores. Esto también es fundamental. El contratista debe asignar las tareas a trabajadores cualificados, que cuenten con formación preventiva, teórica y práctica sobre trabajos encubiertas y que estén debidamente informados. El contratista facilitará toda la formación e información necesaria sobre los riesgos y medidas preventivas en trabajos encubiertas, sobre la utilización de equipos de trabajo, especialmente de trabajos temporales en altura, en este caso, la instalación de protecciones colectivas y el uso de equipos de protección individual, y el procedimiento de trabajo a seguir, evidentemente, incluyendo la actuación en caso de emergencia. En este sentido, quiero hacer un pequeño inciso. La Federación está trabajando para la implantación y desarrollo de un curso de formación teórico-práctico de trabajos encubiertas, el Departamento de Prevención junto con el de Formación, que próximamente pondremos en marcha para facilitar esta fase, digamos, de formación a los trabajadores, puesto que la formación a día de hoy en muchos casos suele ser una formación teórica y para este tipo de trabajos la formación teórica queda escasa, no, a mi parecer, muy escasa, ¿vale? Con lo cual vamos a programar distintas acciones formativas para tener una formación teórico-práctica, que es lo que fomentamos aquí en la Federación fundamentalmente, para realizar este tipo de trabajos. Bueno, una vez tenemos preparados los trabajos, vamos a las dos últimas fases. Ya vamos, en primer lugar, a la ejecución de los trabajos. ¿Qué comprobaciones se tienen que realizar antes y durante la realización de los trabajos? Pues evidentemente, diariamente y justo antes de comenzar las tareas, el responsable de supervisar los trabajos, es decir, el recurso preventivo, y los trabajadores repasarán el procedimiento de trabajo a pie de obra para aclarar cualquier cuestión y resolver dudas que puedan surgir. Se realizará una última revisión de todos los equipos de trabajo, de las protecciones, se comprobará que todos llevan los equipos de protección individual, y una vez realizado toda esta verificación previa, se podrán comenzar los trabajos, ¿vale? El responsable o lo que sería el recurso preventivo velará porque se cumpla el procedimiento. Sí que es importante tener en cuenta esto. ¿Cómo se debe actuar si se origina alguna desviación respecto a lo planificado? Pues si el recurso preventivo detectase alguna incidencia o incumplimiento del procedimiento de trabajo, especialmente pues, en lo que se refiere a normas esenciales, se detendrán los trabajos hasta corregir esta circunstancia. Esto es fundamental, se detendrán los trabajos. Cuando se corrija la circunstancia, se continuará con el trabajo. Igualmente, si se observase que el procedimiento de trabajo definido no resulta seguro o no se puede llevar a cabo según lo previsto, se suspenderán también los trabajos y se replanteará el procedimiento a seguir. Por su parte, evidentemente, cualquier trabajador, si observa un imprevisto o detecta una situación que considera peligrosa para él o sus compañeros, lo notificará inmediatamente para que se adopten las medidas necesarias. Y para terminar, la finalización de los trabajos. Una vez finalizados los trabajos, ¿qué información debe aportar el promotor titular del edificio, el contratista al promotor titular del edificio?
Pues la información relevante sobre las tareas realizadas y, en su caso, le facilitará la documentación necesaria para la utilización y mantenimiento de los elementos incorporados en la cubierta, especialmente sobre los medios de acceso o protecciones permanentes que se hayan instalado, que van a requerir un mantenimiento, con lo cual deberá facilitar toda esa documentación. ¿Qué utilidad tiene esta información? Pues esta información servirá para que éste pueda conocer y llevar a cabo las revisiones y labores de mantenimiento necesarias en la cubierta, y asimismo pueda transmitirla como información previa a los contratistas que vayan a realizar futuras intervenciones en la cubierta. Bueno, y hasta aquí un poco el desglose de las distintas etapas. Espero haber sido lo más breve posible. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas tardes, saludos a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer a FEMPA la celebración de esta interesantísima jornada. También agradecer a todos los asistentes, bueno, que aún se encuentren conectados, que se va haciendo ya un poco tarde, y esto demuestra el elevado número de asistentes presentes, que desde luego la jornada está resultando muy interesante. Como bien indicabas, Antonio, esta jornada Smart Solar, esta charla que vamos a realizar ahora mismo, se trata de, o vamos a hablar sobre nuestro servicio, nuestro producto Smart Solar, ejemplo de gestión de la prevención, y vamos a hablar de esto, de cómo en Iberdrola, para esta solución, este producto Smart Solar, gestionamos la prevención de riesgos laborales. La realizaremos de manera conjunta entre mi compañero Daniel Díaz Salazar, responsable de prevención del área de la dirección de comercial de Iberdrola, y yo mismo, Ángel Sánchez de Dios, que soy el coordinador de prevención del negocio liberalizado. Pertenezco al servicio de prevención de la compañía. Nuestra charla, nuestra exposición, está estructurada en 5 apartados. En el primero de ellos hablaremos del compromiso de Iberdrola con la seguridad laboral. Se servirá como introducción a esta exposición, para a continuación hablar sobre las implicaciones de PRL en las actividades de esta solución Smart Solar. Como continuación, mi compañero Daniel Díaz va a hablar sobre la prevención de riesgos laborales desde el diseño de este producto Smart Solar, y continuaremos con la prevención que desarrollamos previo y durante la ejecución de la propia instalación. Para finalizar la exposición, hablaremos sobre la evaluación que realizamos del servicio y las actividades de mejora continua. Bueno, de todos es conocido que Iberdrola es una empresa fuertemente comprometida con la seguridad y salud en el trabajo. Bastaría tan solo con contemplar lo estipulado en nuestra política de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, donde tiene como finalidad el compromiso en desarrollar acciones necesarias para proporcionar condiciones seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, tanto para los empleados de la propia sociedad como para todas las sociedades integradas en el Grupo Iberdrola, así como en todos los ámbitos de influencia. Además, merece la pena destacar que en el Grupo Iberdrola, derivado de esta política de riesgos y de seguridad y salud en el trabajo, tenemos 3 principios básicos de actuación que rigen todas nuestras intervenciones. El primero es que la calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades son siempre tan importantes como la seguridad y la salud de las personas que intervienen en toda la cadena de valor. Todos ellos son objetivos permanentes y fundamentales de nuestro grupo. Asimismo, la seguridad de dichas personas debe de prevalecer siempre. La prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo puede conseguirse destinándose para ello siempre recursos y formación. El tercero de los principios que rigen nuestras actividades es el que se indica o que nos indica que la integración de la seguridad y la salud laboral de todos los procesos del negocio es un principio básico de eficacia, eficiencia y también de responsabilidad colectiva. Si entramos en materia y hablamos de las implicaciones de PRL que residen a la hora de realizar instalaciones de este producto Smart Solar, lo podemos abordar desde 2 escenarios. Por un lado, desde el escenario de la evaluación de los riesgos de la propia actividad, donde podemos observar que a la hora de realizar este tipo de intervenciones vamos a tener riesgos presentes del tipo electromecánico. Los más habituales: riesgo eléctrico, riesgo de cortes, golpes por objetos o herramientas y otros muchos de esta esfera electromecánica. Pero además hay 2 riesgos que aparecen y que tienen una importancia muy destacada, como ha podido comentar el anterior ponente, José María,
que son especialmente importantes por el hecho de practicar estas instalaciones sobre cubiertas. Serían el riesgo de caída de objetos en manipulación o desprendidos y fundamentalmente el riesgo de caída a distinto nivel. Esto con independencia de que la instalación se vaya a ejecutar en un entorno residencial o bien en la cubierta de una industria. Por otro lado, también tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la gestión de la prevención. En unas situaciones se ejecutarán las instalaciones siguiendo lo prescrito en el Real Decreto 486 del lugar de trabajo. Habrá que cumplir todas las prescripciones que se establecen para estos lugares en este Real Decreto, y cuando participen de la ejecución de la instalación 2 o más trabajadores de diferentes empresas, además se tendrá que contemplar lo estipulado en el Real Decreto 171 del 2004 sobre coordinación de actividades empresariales. Sucede que en algunas ocasiones, además, se realizan actividades que son propias del ámbito de la construcción. Se realizan actividades que comportan la utilización de determinados métodos, equipamiento propio de la obra de construcción, o bien se realizan actividades que comportan realizar modificaciones sustanciales de los elementos constructivos. Y en estas situaciones no estaremos, digamos, siguiendo lo prescrito en los reglamentos, en los Real Decreto que acabamos de mencionar, sino que tendremos que seguir lo estipulado en el Real Decreto 1627 de 1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Insisto, es muy importante, estamos nosotros realizando una campaña sobre esta materia, es muy importante tener en cuenta que cuando se realizan este tipo de actividades, este tipo de instalaciones sobre cubiertas, aparecen dos riesgos que se comportan como riesgos principales y muy importantes, ¿no?, de controlar. Por un lado, la caída de objetos y por otro lado, la caída a distinto nivel. Las caídas desde cubiertas, de todos es sabido que pueden ocasionar accidentes fatales o provocar graves lesiones a los trabajadores. De hecho, en España, muy habitualmente, todos los años, ocurren accidentes de esta tipología que, como digo, comportan situaciones de accidentes graves y que, una vez que se analizan y se estudian de manera pormenorizada, se observa que todos podrían haber sido evitados. ¿Cómo evitamos que ocurran realmente accidentes? Bueno, el compañero que ha realizado la ponencia anterior ha precisado de manera abundante sobre ello, pero no quiero perder la ocasión de continuar con una exposición sobre esta materia. Es importante que se utilicen los equipos de protección adecuados, que se seleccione el equipo más adecuado y derivado de un estudio completo de la cubierta sobre la que se tiene que ejecutar la instalación. Pero también es importante, y además es preferente, como también ha comentado el compañero, el establecimiento de protecciones colectivas, siempre de manera preferente al equipo de protección individual. Es importante destacar que hay múltiples soluciones de sistemas de protección anticaídas y que es muy complejo de seleccionar. Por tanto, requiere, esto no es menos importante, que los trabajadores, el equipo que vaya a desarrollar la instalación sobre la cubierta, cuente con un conocimiento técnico especializado para la realización de trabajos en altura. Como sistemas de protección anticaídas, tenemos los denominados sistemas de protección que son de caída libre, que son los más habituados, los más utilizados habitualmente. No detienen la caída, detienen la caída, pero no la evitan. Por contrario, tenemos, a mí los que más me gusta, que son los sistemas de retención que permiten restringir el movimiento del trabajador sobre la cubierta, evitando en todo momento que se pueda precipitar. Tenemos en la diapositiva que pueden ver en pantalla dos imágenes que ilustran los dos tipos de situaciones. En la imagen de la izquierda puede ver un trabajador que está utilizando un equipo de caída libre, es decir, está cayendo, pero detiene la caída, no la evita. Y en el dibujo que aparece a la derecha, pues pueden ver un trabajador que está trabajando en el entorno donde hay un riesgo de caída a distinto nivel, pero tiene restringida su movilidad y, por tanto, no se va a producir en ningún caso la caída. También hemos creído oportuno incorporar en esta presentación, en esta diapositiva en concreto, una relación no exhaustiva de las normas técnicas de prevención y también las normas EN referidas a este tipo de sistemas de protección anticaídas. Es muy importante que las tengan en cuenta y que cuando tengan que realizar alguna intervención en cubierta, sobre cubierta, alguna instalación sobre cubierta o algún mantenimiento, pues bueno, puedan consultarlas para determinar y considerar los equipos más oportunos para la realización de la instalación que van a acometer.
Como decía, es tremendamente complejo seleccionar el equipo más adecuado en cada caso. Un sistema anticaídas se compone de un elemento de aprehensión, un sistema de conexión y un dispositivo de anclaje. Esos 3 elementos componen el sistema anticaídas. Es tan complejo como que solamente en dispositivos de anclaje tenemos todas estas tipologías de equipos que pueden visualizar ahora mismo en la pantalla. Existen dispositivos de anclaje de clase A que se utilizan, se puede ver en la imagen de la izquierda, se utilizan sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas. También tenemos dispositivos de anclaje B, que lo pueden ver en la imagen superior derecha, que son dispositivos regulables de cuerda y que están certificados, pero también tenemos dispositivos de anclaje C y D que están equipados con soportes de aseguramiento flexibles horizontales o anclaje con rieles rígidos horizontales. El más utilizado, por desgracia, porque para mí no es el más completo, es el dispositivo de anclaje bajo la norma N9795 B y C, que son las líneas de vida provisionales. Son complejas habitualmente de instalar y hay que tener mucha precaución al hacerlo. También existe un último dispositivo de anclaje denominado de clase E, que son de tipo peso muerto sobre superficies horizontales. Es en este lugar únicamente donde se puede utilizar y la verdad es que tiene un buen funcionamiento. Obviamente no se pueden utilizar desde luego en cubiertas frágiles, pero es muy oportuno utilizarlos porque permiten restringir el movimiento del trabajador y, como comentaba en la diapositiva anterior, restringe tanto el movimiento que finalmente impide la caída. Por tanto, sería un equipo bastante interesante de utilizar. Una vez comentado el aspecto relacionado con los riesgos, indicaba al principio de la exposición que también hay unas implicaciones de PRL relacionadas con la gestión de la propia prevención de riesgos laborales. Si nos encontramos en una situación en la cual, como les indicaba anteriormente, estamos realizando intervenciones sobre la cubierta con técnicas de trabajo propias de las obras de construcción, como por ejemplo utilizar determinada maquinaria y equipamiento propio de esta tipología de actividad, o bien realizamos modificaciones sustanciales de los elementos constructivos de la propia cubierta, estaríamos clarísimamente en una situación de actividad bajo digamos, el cumplimiento o la observación del Real Decreto 1627 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Sucede que cuando estamos amparados bajo lo indicado en este Real Decreto, cuando la implantación de esta solución Smart Solar implica la realización de un proyecto técnico, habrá un estudio o estudio básico de seguridad y salud y, por tanto, el instalador, cuando vaya a ejecutar la actividad, deberá disponer del ya bien conocido plan de seguridad y salud, donde, como digo, en situación de proyecto, pues habrá que el contratista, el instalador, tendrá que definir con absoluto grado de detalle las medidas preventivas que se van a implantar, que se van a aplicar para cada una de las fases de la actividad, teniendo en cuenta, como también comentaba el compañero, que en ese plan de seguridad y salud, en ese plan que incorporará medidas preventivas, deberá indicar y contemplar las potenciales situaciones de emergencia que puedan conllevar un rescate de un trabajador que se quede suspendido como consecuencia de un accidente. Indicar en este sentido y complementando lo que comentaba también la ponencia anterior, que el tiempo de rescate en esas circunstancias es muy reducido y debemos de realizar el rescate cuando una persona se encuentra suspendida e inconsciente en tiempos inferiores siempre a los 20 minutos. Si no estamos en una situación en la cual estamos en obra de construcción, pero no tenemos un proyecto asociado, igualmente en Iberdrola se prepara o se solicita un plan de medidas preventivas específico para la cubierta en la cual se vaya a desarrollar la instalación de esta solución Smart Solar. Este plan de medidas preventivas es un documento análogo al plan de seguridad y salud, pero está diseñado o se solicita que se diseñe para cumplir también esta circunstancia de tener un documento donde se haya planificado, estructurado y diseñado cada una de las fases de trabajo y sus medidas preventivas a aplicar. Si no nos encontramos, por contrario, dentro del espectro de la obra de construcción, nos vamos a encontrar, lógicamente, en una situación típica de montaje convencional electromecánico. Típicamente se da en instalaciones en entornos residenciales y sin proyecto técnico asociado. Estará supeditado este tipo de intervención y esta gestión de la prevención a lo establecido en el Real Decreto 486
de lugares de trabajo, y también cuando se dé la circunstancia de que coincidan en el centro de trabajo trabajadores de 2 o más empresas, pues además se tendrá que seguir lo indicado en el Real Decreto 171 para coordinación de actividades empresariales. Asimismo, como sucedía en el anterior supuesto, en situación de obra de construcción, aquí no vamos a tener, obviamente, la necesidad de disponer de un plan de seguridad y salud, pero, como digo, tendremos la necesidad de elaborar un documento análogo. En Iberdrola lo llamamos plan de medidas preventivas, para, como indicaba antes, tener perfectamente documentado y estudiado cuáles son las medidas preventivas que se van a utilizar para cada una de las actividades que se vayan a desarrollar en la implantación de esta solución Smart Solar. A continuación, daré paso a mi compañero Daniel Elías Salazar. Ya les comentaba de la Dirección de Prevención de la Dirección de Comercial, y mi compañero en cuestión pues va a ahondar y a detallar las diferentes actuaciones que llevamos a cabo en Iberdrola para controlar y minimizar los riesgos en este tipo de soluciones. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Voy a presentar... Creo que se ve, ¿no? Sí, es correcto, se ve. Muy bien. Bueno, pues como se ha estado, tanto Ángel como José María han incidido en aspectos técnicos de forma, la verdad, que muy completa, a tener en cuenta en todo este tipo de trabajos de instalaciones solares para autoconsumo, que la mayoría de ellas efectivamente se realizan sobre cubiertas, sobre tejados, ya sea en el ámbito residencial o en el ámbito industrial. Y yo voy a incidir en algunos aspectos a nivel de lo que es la gestión de la prevención que estamos llevando a cabo para este tipo de producto en concreto, dentro de lo que es la línea de negocio de la dirección comercial de Iberdrola. Se ha comentado en el acto de apertura y se ha comentado en diferentes ponencias la importancia de todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la economía. En ese sentido, bueno, ya se ha comentado también que la apuesta de Iberdrola dentro de su plan estratégico es muy importante en los diferentes vectores, digamos, que están asociados a todo lo que tiene que ver con la electrificación de la economía. Ahí tenéis en esta diapositiva diferentes vectores, como pueden ser la movilidad eléctrica, que en nuestro caso Iberdrola lo comercializa bajo el producto Smart Mobility. Luego tenemos también toda la línea que se ha comentado también en la anterior ponencia por parte de Román del hidrógeno verde. También es una apuesta estratégica de Iberdrola muy importante. La electrificación del calor, también ha hecho mención Iván en el acto de apertura a todo lo que tiene que ver con este área también, que está empezando también a cobrar importancia y que en los años siguientes va a ser también otro vector energético importante. Y lo que nos compete hoy en esta ponencia, todas las instalaciones solares para autoconsumo que nosotros comercializamos bajo el nombre de Smart Solar, y que Iberdrola está presente tanto en el ámbito residencial como en el ámbito también de instalaciones para pymes, también para grandes empresas en ámbito industrial con contratos a largo plazo. También se está empezando ya a ver también digamos, un movimiento importante en todo lo que tiene que ver con el autoconsumo colectivo y las comunidades solares. Se ha comentado también antes sobre este tema. Y bueno, para nosotros, desde el punto de vista de la gestión de la prevención, es muy importante, como hacemos en otras áreas de negocio dentro del grupo, el integrar la prevención dentro de lo que es todo el ciclo, que va desde el diseño del producto hasta lo que sería el diseño del producto o del servicio, hasta lo que sería la prestación del mismo, ¿no? En este sentido, desde lo que es el inicio del diseño del producto, tenemos en cuenta, aparte de lo que podrían ser las especificaciones técnicas, tecnológicas, el estar muy atento al estado del arte en cuanto a la tecnología. Tenemos en cuenta las implicaciones en prevención que vaya a tener la solución correspondiente, en este caso la instalación solar correspondiente. Tenemos en cuenta, se ha comentado antes, la normativa vigente al respecto. En ese sentido, teniendo en cuenta un poco esos aspectos,
hacemos una selección de proveedores adecuada para poder, digamos, de alguna forma cumplir con todos los requisitos. Y luego establecemos toda una línea de, digamos, de controles previos a la ejecución y durante la ejecución, ¿vale? Se ha comentado antes, lo ha comentado José María, lo ha comentado también Ángel, la importancia de la planificación de los trabajos previamente a su ejecución, y de alguna forma pues es necesario tener controles, ¿no? Tanto en la fase de planificación como en la fase de ejecución de los mismos. Y por último hacemos una evaluación también final de cómo se ha realizado el servicio. Entonces, bueno, una vez ya terminada la instalación, se evalúan una serie de aspectos que luego comentaremos y que también es importante para ir viendo y fomentar la mejora continua. 4 aspectos que os queríamos comentar de controles previos y durante la ejecución son los que veis en esta diapositiva: el control documental, las supervisiones in situ, las comisiones de seguridad que llamamos, y la gestión de las incidencias. En cuanto al control documental previo a la ejecución de los trabajos, por nuestra parte tenemos una plataforma propia del Grupo Iberdrola, que es la plataforma Siroco, con la cual gestionamos todo lo que tiene que ver con la documentación de prevención asociadas no solo, digamos, a estas instalaciones solares, sino en general a todo tipo, digamos, de trabajos que realizamos en las diferentes líneas de negocio dentro del grupo. En esta plataforma incorporamos documentación como pueden ser designaciones de coordinación de seguridad, planes de seguridad y salud, planes de medidas preventivas, designaciones de recursos preventivos, aperturas de centros de trabajo, habilitaciones, libros de subcontratación, temas relacionados con normativa industrial, como puede ser la habilitación que se ha estado comentando antes como instalador según el reglamento de baja tensión. Todo lo que tiene que ver también con la formación, se ha comentado también en el acto de apertura, la importancia, y se ha comentado también por parte de José María y de Ángel, la importancia de tener una formación adecuada y una formación especializada para este tipo de trabajos, en concreto para gestionar lo que es el riesgo de caída desde altura, documentación también de equipos y, bueno, una serie de guías internas también de elaboración de planes de medidas preventivas, etcétera. Entonces, para nosotros esta es una plataforma muy importante en la que de alguna forma queda registrado toda la documentación relativa a prevención y que supone un control previo a lo que es la ejecución de trabajos, pues para nosotros muy relevante, ¿no? En cuanto a las supervisiones in situ, se trata ya de supervisiones que se realizan durante ya la propia ejecución de los trabajos. De alguna forma lo que queremos es verificar que efectivamente eso que se ha planteado en los planes de medidas preventivas, los planes de seguridad, se está llevando a cabo en la realidad durante la ejecución de los trabajos. En estas supervisiones lo que hacemos es de alguna forma comprobar una serie de temas relacionados con el personal, a nivel se ha comentado antes, de presencia de recurso preventivo, de información sobre los riesgos, de concienciación, etcétera. Equipos de trabajo, estado de conservación, que la documentación sea adecuada, que sean equipos que tienen, digamos, su marcado CE, su declaración de conformidad, que su estado sea correcto, que hayan pasado las revisiones correspondientes. En cuanto al uso de protecciones personales o de EPIs, también hacemos una verificación de que se están utilizando los EPIs que se han marcado dentro de del plan de seguridad correspondiente, y luego hacemos también una verificación de lo que es la propia ejecución de trabajos a nivel de señalización, de orden y limpieza, de presencia de protecciones colectivas, de lo que son, digamos, aspectos de seguridad durante maniobras de tipo mecánico, los trabajos en altura, el riesgo eléctrico. En el caso de Smart Solar, pues el foco, como han comentado Ángel y José María, principalmente lo tenemos puesto en todo lo que tiene que ver con el riesgo de caída desde altura. Y luego, adicionalmente, bueno, pues el riesgo eléctrico también está presente, ¿no? en la fase de conexión de la instalación, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros estos chequeos que realizamos, estas supervisiones, pues son muy importantes porque de alguna forma nos dan una foto muy clara de cómo se están ejecutando los trabajos, ¿no?
En cuanto a las comisiones de seguridad, comentaros que son reuniones periódicas que mantenemos con nuestras empresas instaladoras para realizar seguimiento de aspectos de prevención. Hacemos un seguimiento de lo que es la documentación en Sirocco, hacemos un seguimiento también a nivel de resultados de supervisiones, se realiza un intercambio de experiencias, se hace un seguimiento también en caso de que haya habido incidencias, se comparten esas incidencias, se sacan lecciones aprendidas y de alguna forma, para que de alguna forma evitar que en un futuro se vuelvan a producir situaciones similares. Y para nosotros es digamos, un foro muy interesante y muy importante para de alguna forma también reforzar el mensaje de la importancia de la prevención y de concienciación, ¿no?, por parte de todos, ¿no? Al final, desde Iberdrola estamos comprometidos con la prevención, pero lo que queremos también es que de alguna forma todos nos sumemos, digamos, al barco de darle la importancia que tiene, ¿no? Y más, como se ha comentado antes, viendo cómo está creciendo, digamos, este sector. Está ya creciendo desde hace ya un par de años, pero va a seguir creciendo en los años que vienen, y es muy importante que la parte de la prevención se tenga muy en cuenta y se tome en serio, porque lamentablemente, efectivamente, pues los datos de siniestralidad no son buenos, lo ha comentado José María. Este año ya ha habido ya también varios accidentes graves y mortales de caídas desde altura, no solo relacionado con montajes de instalaciones solares, pero sí relacionados con trabajos en cubiertas, tejados en general. Entonces, bueno, es un tema que a nosotros especialmente nos preocupa, y bueno, pues estamos en la línea de intentar poner todos los medios para que entre todos esos datos de siniestralidad mejoren y que no tengamos accidentes, ¿no? En cuanto a la gestión de incidencias que estábamos comentando, pues efectivamente es muy importante que en caso de que haya cualquier tipo de incidencia, pues que se elabore el correspondiente informe de investigación, que se analicen las causas raíz de por qué ha ocurrido ese incidente, que se planteen medidas correctoras que pueden tener que ver con revisión de procedimientos de trabajo, pueden tener con formación, concienciación de trabajadores, etcétera. Y también importante y relevante que se comuniquen las lecciones aprendidas al respecto, ¿no? Y por último, quería terminar simplemente comentando que tras la realización de los trabajos, nosotros tenemos un procedimiento de evaluación de lo que es la ejecución de los trabajos desde el punto de vista de prevención. Valoramos básicamente 3 factores, que sería el factor de planificación, que es un poco cómo se ha hecho la planificación de los trabajos previo a su ejecución; el factor de ejecución, que estaría muy basado en el cumplimiento de los requerimientos, los requisitos que se han planteado en los planes de seguridad correspondientes y que de alguna forma chequeamos vía las supervisiones; y el factor de resultados, que mide el desempeño en resultados de accidentalidad.